Aleluya. Bueno, hoy voy a estar hablando sobre el tema de la señal del camino. Y antes de eso, pues voy a orar para comenzar y grabar esto. Y entonces Isabel me va a estar ayudando con los versículos, porque hoy sí que vamos a estar tocando la Biblia en varias áreas, porque siento que necesitamos tener este recordatorio. Así que oramos. Padre, en el nombre de Jesús, nombre que sobre todo nombre, te damos gracias, gloria, honor, alabanza, exaltación, Señor. Gracias por tu presencia, gracias por la oportunidad de adorarte, Señor. Y gracias porque ahora vamos a hablar de tu palabra, Señor. Gracias porque tu palabra siempre es relevante, Señor. Gracias porque tu palabra siempre es refrescante. Esa es esa herramienta correctiva, Señor, que necesitamos, ese recordatorio, Señor, de que tú estás presente en medio nuestro, Señor. En el nombre de Jesús, te pido, Señor, que te glorifiques una vez más. Por Jesús, amén y amén. Esta prédica es inspirada, digo que es inspirada porque no es la misma prédica, pero es inspirada en una prédica que yo hice en el 2018 y que habla, ¿cuántos años atrás? Yo no sé, seis años atrás. Acabando de llegar ustedes, mira. Lo poderoso de la palabra del Señor es que siempre es relevante. Siempre trae conocimiento y siempre nos aplica a nuestras vidas. Ayer, hoy y de seguro que mañana, si repasamos estas notas de esta palabra o este mensaje que estoy compartiendo con ustedes hoy, posiblemente va a ser de edificación nuevamente. Y quiero comenzar diciendo que esto tiene que ver con los eventos que vivió Israel en la transición de Egipto a la tierra prometida. Entonces, comienzo diciendo que en el año 430 de haber llegado a Egipto, 600,000 hombres, y la Biblia registra que son hombres, así que en ese censo, en esa cuantificación, no están consideradas las mujeres ni los niños, así que posiblemente fácilmente era 1,000,000 de personas. 600,000 hombres, sin contar mujeres y niños israelíes, salieron de Egipto. Así que culminando esa etapa que había comenzado con lo que había sido una invitación, y ahora ellos, de ser los invitados, se habían convertido en un pueblo oprimido y en cautiverio. Y yo quiero que me acompañen en la Biblia, en el libro de Éxodo, capítulo 13, y vamos a comenzar con el versículo 17. Éxodo 13, capítulo 17, y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Y la iglesia dice, amén. Amén. Cuando el faraón, verso 17, dejó salir a los israelitas, Dios no los llevó por el camino que atraviesa la tierra de los filisteos, que era el más corto. Pues pensó, si se les presentan batallas, podrían cambiar de idea y regresar a Egipto. Cuando yo reflexionaba sobre este versículo, lo que viene a mi memoria o lo que yo recibía de parte de Dios es que Dios siempre sabe lo que tú y yo somos capaces y cuáles son nuestras debilidades, pero también cuáles son nuestras fortalezas. Cuándo nosotros debemos de avanzar y cuándo debemos de correr. Por eso es que a veces nos hace tomar la ruta más larga para llegar a nuestro destino, porque como Él sabe lo que nosotros necesitamos, y a veces nosotros en nuestras vidas tenemos la desesperanza o el deseo de que Dios active en nosotros las rutas cortas, ¿verdad? De que lo que queremos alcanzar nos llegue rápido, o lo que queremos o lo que Él ha dicho sobre nosotros se manifieste rápido. Pero aquí me llama la atención que ese verso 17 resalta que dice que era el más corto, refiriéndose que pudo haberlo llevado por el expreso, pero Dios decidió lo contrario. Y vamos a ver el verso 18 lo que dice. Por eso les hizo dar un rodeo por el camino del desierto en dirección al Mar Rojo. Los israelitas salieron de Egipto en formación de combate.
Y mira lo interesante de esto, es que salieron en formación de combate y Dios sabía que si se encontraban en cualquier momento de batalla o alguien se les enfrentaban, ¿qué era lo que ellos iban a hacer? Regresar a Egipto más rápido que ligero, ¿verdad? Porque por eso Dios decidió, leíamos en el versículo anterior, decidió de llevarlo por esa ruta. Lo decidió porque sabía que si ellos se enfrentaban a algo, a una batalla, iban a regresar a Egipto. Sin embargo, lo que la Biblia nos dice es que aún así, ellos en su mentalidad se sentían fuertes, se sentían seguros y se sentían capaces y salieron en formación de combate. Qué interesante esos dos contrastes. Dios sabiendo cómo ellos iban a operar y ellos pensando que ellos sabían cómo se iban a comportar. El verso 19 dice, Moisés se llevó consigo los restos de José, según éste se lo había pedido a los israelitas bajo juramento. Estas habían sido las palabras de José. Pueden contar ustedes con que Dios vendrá en su ayuda. Cuando eso suceda, llévense de aquí mis restos. O sea que ya José sabía que en algún momento Dios se iba a manifestar a favor de ellos. Lo que José no sabía es que posiblemente él pensaba que se refería al pequeño grupo que había llegado de su padre y de sus hermanos y de sus posesiones que habían llegado por la invitación de aquel faraón y no necesariamente 400 y tantos años luego y que ese grupito ya se habían convertido en casi 1 millón de personas. Verso 20. Los israelitas partieron de Sucot y acamparon en Etam, donde comienza el desierto. 21. De día, el Señor iba de frente de ellos en una columna de ¿qué? Nube, para indicarles el camino. De noche los alumbraba con una columna de ¿qué? Fuego. De ese modo podían viajar de día y de noche. Verso 22. Jamás la columna de nube dejaba de guiar al pueblo durante el día, ni la columna de fuego durante toda la noche. En más de una ocasión yo he escuchado que algunos opinan que los israelitas en aquel entonces la tenían fácil, ¿verdad? Porque tenían la guianza de la nube, de la columna de nube y de la columna de fuego durante todo el día. Y porque según, ¿verdad? Cuando uno lee, uno puede concluir de que era evidente que Dios, número 1, los guardaba, número 2, los guiaba y número 3 era su provisión. Así que eso podía traer seguridad y a veces uno siente, bueno, ¿verdad? Que ese grupito de ahí la tuvo fácil y no podemos razonar o entender por qué fue que ellos se les complicó el camino teniendo la presencia de Dios constante, esa provisión guiante y esa manifestación de Dios continua. Pero yo quiero que brinquemos a el capítulo 16, al versículo 1 de ese mismo Éxodo 16, 1, y vamos a leer el verso 1 que lee: La comunidad israelita partió de Elim y llegó al desierto de Sin, que está entre Elim y el Sinaí. Esto ocurrió a los 15 días del mes segundo, contados a partir de su salida de Egipto. Verso 2. Allí, en el desierto, toda la comunidad murmuró contra Moisés y Aarón. 2 meses y medio de haber salido y ya estaban chismeando. Algunos de nosotros nos puede tomar menos tiempo empezar a chismear sobre eso, ¿verdad? Verso 3 dice: ¿Cómo quisiéramos que el Señor nos hubiera quitado la vida en Egipto? Les decían los israelitas. Allá nos sentábamos en torno a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos. Ustedes nos han traído a este desierto para matar de hambre a toda la comunidad. Entonces no tan solo empezaron a quejarse y a murmurar, sino que se ponían dramáticos y melancólicos. Yo creo que estos eran como hispanos, ¿verdad? Se ponen noveleros ahí a exagerar la nota. El verso 4 dice: Entonces el Señor le dijo a Moisés: voy a hacer que les llueva pan del cielo. El pueblo deberá salir todos los días a recoger una ración diaria. Voy a ponerlos a prueba para ver si cumplen o no mis instrucciones.
Anoche yo meditaba sobre este versículo y lo que yo pensaba es que a veces uno tiene que tener cuidado de que uno no se queje de las bendiciones, porque esas bendiciones se pueden convertir en prueba, ¿verdad? Lo que Dios había determinado como una bendición lo cambió en una prueba por la actitud que el pueblo había asumido. Verso 5. El sexto día recogieron una doble porción. Y todo esto el día sexto recogerán una doble porción, esas son las instrucciones, y todo esto lo dejarán preparado. ¿Por qué hacían esto, verdad? Porque el día 7 era el día de descanso. Verso 6. Moisés y Aarón les dijeron a todos los israelitas, esta tarde sabrán que fue el Señor quien los sacó de Egipto. 7. Y mañana por la mañana verán la gloria del Señor. Ya Él sabe que ustedes andan murmurando contra Él. Nosotros no somos nadie para que ustedes murmuren contra nosotros. Verso 8. Y añadió Moisés, esta tarde el Señor les dará a comer carne y mañana los saciará de pan. Pues ya los oyó murmurar contra Él, porque ¿quiénes somos nosotros? Ustedes no están murmurando contra nosotros, sino contra el Señor. Luego se dirigió a Moisés y Aarón. Dile a toda la comunidad israelita que se acerque al Señor, pues los ha oído murmurar contra Él. La Biblia relata que insistentemente Moisés le estaba diciendo al pueblo, mire, ustedes creen que Dios no lo estaba escuchando, los estuvo escuchando y el problema es que estaban murmurando en contra de Él. Verso 10. Mientras Aarón, hablaba con toda la comunidad israelita, volvieron la mirada hacia el desierto y vieron que la gloria del Señor se hacía presente en una nube. 11. El Señor habló con Moisés y le dijo, 12. Han llegado a mis oídos las murmuraciones de los israelitas. Dile que antes de que caiga la noche comerán carne y que mañana por la mañana se hartarán de pan. Así sabrán que yo soy el Señor su Dios. Se le iba a dar por ojo, boca y nariz, ¿verdad? Verso 13. Esa misma tarde el campamento se llenó de codornices y por la mañana una capa de rocío rodeaba el campamento. 14. Al desaparecer el rocío, sobre el desierto quedaron unos copos muy finos semejantes a la escarcha que cae sobre la tierra. 15. Como los israelitas no sabían lo que eran, al verlo se preguntaban unos a otros, ¿y qué es esto? Moisés les respondió, ese es el pan que el Señor les da para comer. 16. Y estas son las órdenes que el Señor me ha dado. Recoja cada uno de ustedes la cantidad que necesite para toda la familia, calculando 2 litros por persona. 17. Así lo hicieron los israelitas. Algunos recogieron mucho, otros recogieron poco. 18. Pero cuando lo midieron por litros, ni el que recogió mucho le sobraba, ni el que recogió poco le faltaba. Cada uno recogió la cantidad necesaria. Así es la matemática de Dios, ni te sobra ni te falta. Siempre va a ser la cantidad necesaria. Y ellos tenían todo lo que necesitaban y aún así a cada rato renegaban contra Dios y no le creían. Y una vez más, me lleva a pensar esas personas que me han dicho, si yo hubiese vivido eso, yo jamás hubiese dudado de Dios, ¿verdad? Y la realidad es que tú y yo no vivimos eso y podemos leer y reflexionar sobre eso, pero tú y yo estamos viviendo algo mejor que esa experiencia que ellos pudieron haber vivido, porque ellos eran el pueblo escogido de Dios, pero nosotros somos los hijos de Dios, somos la novia del Cordero. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener conciencia y estar enfocados en que nosotros estamos viviendo bajo un mejor pacto del cual ellos estaban viviendo. Nosotros somos los redimidos por aquellos que ellos despreciaron. Y yo quiero que me acompañes a lo que dice el Evangelio según San Juan, capítulo 20 y verso 29, hablando sobre nosotros aquí en el siglo XXI que estamos viviendo. Juan 20, 29 dice, porque me has visto, has creído, le dijo Jesús. Dichosos los que no han visto y sin embargo, ¿qué? Creen. Ese es tú y yo.
Nosotros somos dichosos. Otras versiones hablan que somos bienaventurados, que somos afortunados, que somos bendecidos. Y hoy tú y yo ya no necesitamos la columna de fuego y nubes para caminar, pues nosotros tenemos algo mejor. Tenemos su presencia, su guianza, su palabra, el Espíritu de Dios en nuestras vidas que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Y estas promesas que Dios nos dio no son solo para mí, sino son solo para todos aquel que le creen. Mira, y pensando en esto, yo pienso en la analogía para que tú tengas sentido y tú entiendas qué significan las promesas que el Señor deposita en tu vida. Y para aquellos que le creen y para el momento oportuno y el momento de necesidad de tu vida. Si alguien a ti te da un billete de $100 en un momento de necesidad que te van a desconectar, qué sé yo, el servicio eléctrico o el agua, o que necesitas $100 para comer, eso es tremenda bendición. Yo creo que todos podemos estar de acuerdo con eso. Ahora, si yo agarro esos mismos $100 y yo me voy al medio de la jungla y se lo doy a alguien que tiene necesidad en el medio de la jungla, esos $100 no le sirven para nada. No tienen el mismo nivel de bendición. Por eso nosotros tenemos que entender las bendiciones que el Señor nos ofrece, que son como ese billete de 100 para aquel que tiene necesidad, y no tratarlas como un billete de 100 para alguien que está en el medio de la jungla y no tiene ninguna necesidad, porque automáticamente cambia tu perspectiva y tu percepción, aparte de que reconoces que es la provisión. Y yo quiero compartir con ustedes 6 promesas rápida, que nos habla las Escrituras, y vamos a cubrirlas con versículos bíblicos. No es lo que yo me voy a imaginar o les voy a inventar, sino basadas en promesas bíblicas que hablan las Escrituras, que son necesarias y están disponibles para nosotros, para que nosotros podamos reflexionar constantemente en ellas y no podamos y no asumamos una actitud de que nos pongamos a veces a murmurar al Señor por lo que no tenemos o lo que deseamos y no tenemos, y podamos atesorar y saborear esas bendiciones o esas 6 bendiciones que tenemos. Mira, la primera de ellas es la salvación. Y Romanos 10:9 dice lo siguiente: que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás ¿qué? Salvo. Así de sencillo es esto. La salvación no debe de ser complicada por nadie, y lamentablemente a veces nuestros sistemas como que tratan de complicar la salvación, pero la salvación es solamente nosotros tener la confesión de que necesitamos al Señor en nuestras vidas y de que Él fue resucitado y que murió por mis pecados y que me redimió a precio de sangre, ¿verdad? La segunda promesa que tenemos es la compañía. El Evangelio según San Juan, capítulo 14, versos 16 y 17, lee de la siguiente manera: y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro consolador para que los acompañe ¿cuándo? Siempre. 17. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no le ve ni le conoce, pero ustedes sí lo conocen, porque vive con ustedes y estará ¿en dónde? En ustedes. Mira qué promesa, segunda promesa. Hablábamos de la salvación y ahora de la compañía, de que Dios siempre va a estar presente en nuestras vidas a modo de consolación, ¿verdad? A modo de consolador, para que esté siempre con nosotros. Nosotros, los seguidores de Cristo, podemos descansar en la promesa de que Dios va a estar presente en los momentos buenos, en los momentos malos, en los momentos de abundancia, en los momentos de escasez, en los momentos de dolor o en los momentos de alegría. En todo momento Dios va a estar presente, su compañía. ¿Y qué tal de la promesa de paz? ¿Verdad? Hay momentos que nosotros vivimos circunstancias que parece que estamos sedientos de paz, pero la palabra hace provisión para eso a través de Jesucristo, cuando en Proverbios 1:33 dice: pero el que me obedezca vivirá tranquilo, sosegado y sin temor del mal. Mira qué promesa poderosa. Cada vez que nosotros necesitemos paz o nos sintamos angustiados, debo decir, o con mucha presión, con que necesitamos un respiro,
oremos esta promesa, porque dice ahí que el que me obedezca vivirá tranquilo, sosegado y sin temor al mal. Entonces tú puedes ir al trono de la gracia y decir, Señor, tú me dices que en la medida que yo te obedezca, yo puedo vivir tranquilo, puedo vivir confiado, puedo tener seguridad de que tú vas a estar conmigo porque me lo prometiste. Hay otra promesa que habla sobre la identidad y la seguridad. Y quiero que volvamos a Romanos allá en el capítulo 8 y verso 37 cuando comienza diciendo, sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. 38. Pues estoy seguro, este es mi versículo favorito, estos dos, 38 y 39. Pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, 39, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor de Dios que se ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Mira qué poderoso lo que nos recuerda esa carta a los romanos cuando le está diciendo, todo esto fue posible a través de la manifestación del amor de Dios que fue a través de Jesucristo. Entonces nos da ese sentido de identidad y de seguridad. Hay otra promesa que habla sobre confianza y habla sobre provisión y voy a compartir con ustedes 5 porciones bíblicas que habla específicamente sobre la confianza y la provisión. Filipenses 4:19 dice, así que mi Dios les proveerá todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Amén. La palabra ahí no dice que nos va a proveer algunas cosas, ¿verdad? Sino todo lo que nosotros necesitemos. Mateo 28:20 dice, enseñándoles a obedecer todo lo que le he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Hay otra promesa de que podemos confiar en el Señor y de que Él va a ser nuestra provisión. Isaías 40, 29 al 31 dice, Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. ¿Alguien se siente débil? Hay una promesa ahí. Aún los jóvenes se cansan, se fatigan y los muchachos tropiezan y caen. 31. Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. ¿Y qué tal la promesa de Mateos 11, 28 y 29 cuando dice, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. Y cierro esta promesa sobre la confianza y la provisión con Jeremías 29:11, cuando dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Y la sexta promesa, y con esto voy a cerrar, habla sobre la protección y la guianza. Y Hebreos, la carta a los Hebreos, capítulo 13, versos 5, lee de la siguiente manera. Manténganse libres del amor al dinero y conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho, nunca te dejaré y jamás te abandonaré. Esto no se trata, en Dios no se trata de lo que tienes, sino de quién eres. Y a veces nosotros nos confundimos, ¿verdad? Y entramos en etapas de nuestras vidas donde la desesperanza, el cansancio, la confusión, el miedo, el temor, se apoderan de nuestras vidas. Y hoy lo que yo quería repasar con ustedes son estas 6 promesas que son mejor que ninguna columna de nube o de fuego, porque son una manifestación a través de Jesucristo que está garantizada por Dios para aquellos que amemos al Señor y vivamos para Él. Puestos de pies. Aleluya.
Padre, gracias por tu provisión, gracias por tu manifestación y gracias por tus promesas, Señor. Padre, permita que nosotros no andemos murmurando, Señor, de las bendiciones, porque no entendemos los tiempos que estamos viviendo o las etapas que tú nos tienes viviendo, Señor. Pero lo que sí sabemos, y tú nos recordaste hoy, es que a ti no te gustan los atajos. A ti te gustan que nosotros caminemos por la vida completando, Señor, lo que necesitamos para poder llegar al próximo nivel. Pero a la misma vez tú eres un Dios de provisión donde dejas una serie de promesas y una serie de garantías que quedan manifiestas en las Escrituras para recordarnos, Señor, que aún en el día aparente, que aparenta ser el más oscuro, tú eres luz. Y tú eres nuestro refugio, y tú eres nuestra fortaleza, y tú eres nuestra provisión. Gracias, Espíritu Santo, por estas promesas que hablamos en el día de hoy, Señor. Padre, atesóralas en nuestro corazón y que las tengamos presentes, Padre, que podamos reflexionar sobre ellas y descansar en ellas. Por Cristo Jesús yo te doy gloria, yo te doy honra. Amén y amén. Aleluya.